Buenas tardes, Daniel. Y Javier, ok. ¿Cómo se encuentran? Bien. Estaba terminando una reunión por WhatsApp, una presentación con la gente de Yacimiento 3. Y hemos pasado el día. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido hoy? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Te oye un poquito cortado, pero bueno, supongo que a lo mejor ustedes también me están oyendo a mí así. Un poquito. Bueno, vamos a ver si... El internet debe ser, profesor. Sí, no, está pegando más brinco que una cabra. Parece canguro. Eso es cierto. Vamos a ver cómo nos va hoy. Las dos anteriores me ha sacado. En la primera me sacó. ¿El internet? Sí, sí, estaba de pronto y pum, ¿no? Cuando yo estoy fuera de la reunión. En la segunda, sí, ya fue el final también, que el último brinco también me sacó, faltaba como 2 minutos. Más, más tarde, pero igual, que otro es. Bueno, vamos a comenzar, no le vamos a dar mucho tiempo para que invente. Profesor, antes de comenzar, yo tengo una pregunta. Dígame. No sé si me la puede responder. ¿Sí? No hay problema. Profesor, Sí, dime. usted ya colocó la actividad, ¿verdad? ¿Sí? El último 20%, pues. Ya lo colocó en la plataforma. El sábado. La clase del día de hoy, la clase del día de hoy es para, o sea, para cumplir con lo que estipula cumplir la con el universidad. programa. El programa Con el programa. de la materia, ¿no? Ok. No es un, Okay. básicamente, inclusive la parte de los ejercicios y eso corresponden básicamente a las dos presentaciones anteriores. Está básicamente Exacto. lo que necesitas para... Tienes algo de un poquito previo, pero la mayor parte se centra en las dos Sí, presentaciones pero anteriores. eso es en la... Por eso voy a ver si mañana puedo, a través de WhatsApp, podemos tener una reunión que trato de hacer algo con las dos presentaciones para más o menos unir la información, porque son semestres. Ok, O sea, profesor. porque está el ejercicio, están los ejercicios y en la anterior está la parte de teoría. Entonces tratar de unirlos para que más o menos entiendan qué es lo que tienen que hacer ahí. ¿Ok? Bueno. El semestre próximo, ustedes van a ver electiva 6. En la actualidad, electiva 6 es simulación numérica de yacimiento también. ¿Ok? Entonces, quiere decir que van a haber mucho más detalles de lo que esta presentación va a tener. Okay. En ese momento. Sí, para el semestre que viene sigue siendo electiva 6 simulación numérica. Casi siempre se cambian periódicamente los temas, pero es cuestión de que decida la universidad. ¿Si va a seguir con simulación numérica o cambian a otro tema? Entonces, aquí vamos
hablar más o menos un bosquejo de lo que es la parte de simulación numérica. Tal vez unas herramientas más fuertes que tiene el ingeniero de yacimiento para poder ver en realidad. Porque con los simuladores actuales se puede ver una representación física, más o menos física, claro está, con colores más bonitos más, y promedio, porque en realidad cada color de esos, si vamos a la realidad del yacimiento, tiene tonalidades que se mezclan con de pequeños pedacitos de los otros colores también están metidos allí. Pero como el que predomina es ese color, ¿ah? O sea, yo siempre he dicho que nosotros el problema que tenemos como ingenieros de yacimiento es que no podemos ver con lo que estamos trabajando. Un ingeniero mecánico que está trabajando con una bomba, ve la bomba, puede ver la bomba. Que trabaje con un compresor, lo puede ver. Un ingeniero civil que trabaje en construcción, ve los materiales, ve lo que está construyendo, todo eso, lo puede ver. Un arquitecto igual. Pero nosotros, ¿cómo vemos el yacimiento? Tenemos que tratar de visualizarlo de alguna forma. Y la simulación numérica es una de las formas de poderlo ver con el mayor detalle posible. Porque en el punto de vista teórico manejamos el yacimiento como unas propiedades, todo esto. Pero es difícil imaginárselo, porque es complicado hacer un dibujo que tenga todos los detalles. Una simulación numérica, con las representaciones que se le hacen actualmente, con esos colores, como el que están ahí, que es un modelo de simulación, te puede dar una visión de lo que es. Entonces, la única forma que tenemos realmente de ver al yacimiento, por lo menos a una cercanía a lo que él es, como es. Cada una de esas capitas que se ve allí es una porción del yacimiento, porque eso es así. Es un proceso que se hace capa a capa. Entonces, cada formación o productora es un periodo o una etapa geológica particular. Y eso se ocurrió en un periodo de millones de años para alcanzar ese espesor. Y ese no lo alcanzó de un día para otro. Fueron millones de años para hacerlo. Es decir, que fue hecho, como diríamos, ladrillo a ladrillo. Entonces, cada uno de esos representa un ladrillo, cada uno con su forma. Y las flexiones y demás que tiene son producto de los movimientos tectónicos a lo que la naturaleza la somete. Entonces, ¿qué es simulación numérica? Es tratar de simular, es un modelo matemático que trata de simular el comportamiento dinámico. Pero ver el comportamiento dinámico pudiéramos verlo en una tubería. Si queremos representar lo que puede pasar en un capilar. Los canales porales son capilares. Pero ahí podemos ver el flujo dinámico, pero no es lo mismo. Porque una tubería es algo muy recto. Tú puedes tener una tubería con muchos codos y vueltas y revueltas y pudieras acercarte, pero no la complejidad que representa el medio poroso. Entonces es difícil verlo. Entonces tratar de simular cómo se comporta dinámicamente es más complicado. Y los simuladores actuales te permiten ver la visualización de lo que es la forma que los números y los mapas tienen del yacimiento. Anteriormente tú, ponle unos 30 años, 30, 35, bueno, más o menos la época que se trabaja también una simulación que era puras tarjetas, números, pero no tenías una imagen, la imagen tenía que construirla. Imaginarte. En los simuladores ahorita agarran los mapas y todo eso y te arman una imagen. Y te la pueden, con su propiedad y todo eso, y los cambios de coloración que tú ves aquí. Esos cambios de coloración son cambios de propiedades, realmente. Okay. Entonces la simulación, desde el punto de vista matemático, está hecha para simular el proceso de flujo en el medio poroso.
¿Por qué? Nosotros producimos a través del flujo en el medio poroso. ¿Y qué nos interesa del yacimiento? La producción. Entonces, tenemos que saber cómo se mueve la producción dentro del medio poroso. Cómo llegar a los pozos, por qué razón puede ser que un pozo sea buen productor y el vecino es un perro que no quiere nada con nadie. Esas son de las cosas que un modelo de simulación me puede llegar a explicar mejor. No decir porque yo sé qué pasa, pero él me puede ayudar a explicar mejor por qué pasa. Es considerada la mejor técnica para la gerencia de yacimientos porque permite flexibilidad para estudiar el comportamiento en campo, ya que puedo variar las condiciones de producción. O sea, como dice, yo puedo explotar un yacimiento real una sola vez en la vida. No me puedo equivocar. Yo un modelo de simulación, yo lo puedo explotar 20 veces de 20 formas diferentes y después decidir cuál es la que más le conviene al yacimiento y es la que voy a utilizar. Así sé las metidas de pata que puedo haber hecho en el pasado. Entonces, flexibilidad para estudiar el comportamiento en campo sobre condiciones definidas de producción. Todos los simuladores comerciales son programas con rutinas justificadas para manejar pozos, grupos de pozos, yacimientos, campos. Incluye actividades de rehabilitación, cuando se alcanza, la puedo programar. No es que va a haber un muñequito haciendo trabajo de reparación, no. Sino que yo le digo, el día tal, voy a hacer una reparación, significa como un tiempo muerto en la vida productiva del pozo. O sea, una reparación es un tiempo muerto en la vida productiva. Entonces, después de esta reparación, comienza a producir nuevamente. Entonces, es la forma como lo reflejo en el... Y puedo decir más o menos qué condiciones va a quedar el pozo y en función de eso y los parámetros que ya tiene establecido el modelo, él me puede decir si va a ser puede ver, mostrarme si va a ser un buen productor o no. No decirme, puede mostrar. Entonces, ¿por qué modelar? Porque puedo conseguir todo eso. Ok. O sea, puedo llegar a conocer mejor qué pasa allí. El modelaje de yacimientos, hay algo que vivimos se mencionó en Yacimientos 1 que se llama balance de materiales. Es un modelo analítico que hace simulación. Él permite simular, porque él permite estimar producciones a futuro. O sea, lo mismo que hace un simulador numérico. Pero simplemente él no me va a decir de dónde va a venir la producción. Me dice, voy a producir tanto. Ah, viene de la parte norte, de la parte sur del bloque. No sé. Pero sí que vamos a producir esto. Ah, pero un modelo numérico, yo puedo ver, el modelo me va a mostrar a través de mapas de burbuja o lo que sea. ¿Dónde está saliendo la producción exactamente? ¿Dónde está el petróleo remanente? Balance material me dice, mira, te quedan 100 millones de barriles aquí en el yacimiento para que puedas explotar. Pero ¿en qué parte del yacimiento? ¿Está en la parte de abajo, en la parte de arriba, en la parte izquierda, en la parte derecha? No. No, se tiene 100 millones, ¿verdad? ¿Dónde carajo están? Eso tiene que verlo. En cambio, simulador numérico, a la final me va a decir dónde está el petróleo. Entonces ya yo sé dónde meter un pozo, en qué parte que no hay un pozo puedo colocar un pozo. Entonces necesito conocer, hay varios tipos de modelos, sobre todo numéricos, lo que llaman petróleo negro, que son para yacimientos, simular yacimientos que produzcan petróleo, que es líquido. El composicional se utiliza cuando estamos hablando de gases. ¿Por qué? Porque los gases funcionan más en función de su composición. ¿Qué elementos lo componen? O sea, un gas puede tener muchas variaciones. Al igual que el petróleo, pero mantiene un estado líquido. En cambio, por lo menos hay gases que pueden en un momento ser líquidos, como el caso de un yacimiento de gas condensado. Térmicos, ahí hay efectos, hay petróleo negro por un lado, pero también hay efectos composicionales, porque al calentar el crudo puede cambiar su composición molecular. Un yacimiento de petróleo negro es aquel que no va a cambiar su composición
composición molecular en el tiempo, salvo el gas que pierde. Pero del resto, la parte líquida, la que ha sido líquido toda la vida, va a seguir siendo igual. Y hay modelos de laboratorio más limitados, esto yo lo puedo utilizar para un proceso específico en un área específica del yacimiento, son casos muy particulares. En una simulación numérica yo puedo manejar todo eso a escala de yacimiento. ¿Qué puedo conseguir? Me permite calcular GOES, la balance de materiales también, la ecuación del GOES también, el tamaño de una capa de gas, si existe o si se forma, el influjo de agua, si hay un acuífero, cuánto me puede estar aportando, cuáles son los mecanismos de producción, de acuerdo a la situación. El balance de materiales también se basa en el principio de conservación de la materia, yacimiento tipo tanque homogéneo en el caso de balance de materiales. Simulación numérica también me permite hacer eso. Porque simulación numérica, digamos al caso, y vemos un momentico el gráfico este. Simulación numérica es un solo bloque. Balance material es un solo bloque. Simulación numérica son muchos bloques. Y cada bloque de eso representa un bloquecito de balance de materiales. ¿Por qué? Porque en cada bloque de eso lo que se van a estar haciendo son balances de materiales. Entonces, en un primer caso, por decirlo así, en balance de materiales, ahí tengo entradas, salidas. Pero resulta que cuando yo me voy a simular, lo que puede ser la salida de un bloque es la entrada a otro. O sea, porque se puede ver movimiento entre bloques. Durante el tiempo real va a haber flujos que se van a mover de un área a otra área. Si no hay un pozo productor en un cierto espacio, pero hay un pozo cercano en otro bloque, es posible que ese pozo sea capaz de producir, tiene buenas condiciones o propiedades, que puede llegar a producir ruido del otro bloque. Entonces, esos tipos de movimientos los puede ver en simulación numérica, que balance de materiales no los ve. Simulación numérica también utiliza el principio de balance de materiales para que cada celda tiene realiza trabajo en balance de materiales. Considera la heterogeneidad del yacimiento, dirección de flujo de los fluidos. ¿Por qué? Porque vamos a poder visualizar, o sea, hay que crear las condiciones para que el flujo de fluidos ocurra tal y como ocurre en la realidad del yacimiento. Considera la cualificación de los pozos productores, inyectores y sus condiciones operacionales. Cuando hay un balance de materiales como tal, como sistema de simulación, simplemente los pozos no hacen falta. Es como decir, hay un solo pozo, uno solo. El resto de los otros no me interesa. Uno solo lo va a representar a todos. En el caso de simulación numérica, lo puedo ubicar exactamente en qué posición aproximada del yacimiento se encuentra cada uno. Los pozos pueden operarse y cerrarse de acuerdo a condiciones especificadas. Yo lo puedo cerrar dándole tiempo, o lo puedo cerrar cuando la presión de yacimiento me alcance tanto. Se pueden prefijar las tasas y las presiones de fondo o ambos. Los cálculos se efectúan para las fases tanto petróleo, gas y agua por separado, a intervalos discretos. ¿Qué es intervalos discretos? Yo puedo tener un yacimiento con 20 años de explotación, pero cuando yo hago una simulación, bien sea por balance de materiales o sea simulación numérica, no puedo trabajar los 20 años. Eso es demasiado tiempo, porque hacer los cálculos de un año representa un gran gasto de energía de cálculo. 20 años sería muchísimo más tiempo. Y eso es tiempo, dinero, eso cuesta dinero. Entonces, ¿tiempos discretos qué son? Bueno, en lugar de 20 años voy a trabajar con 4 periodos, de 5 años cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar, cuando voy a manejar los datos para el simulador,
todos mis datos tienen que estar concentrados en un lapso de 5 años. O sea, lo que me va a dar el simulador son promedios para 5 años. Depende, si tengo un periodo de 20 años, puedo trabajar con... O sea, casi siempre máximo se utilizan como 10 periodos como tope. O sea, pueden ser periodos de 2 años, de 1 año. O sea, si tengo 10 años de historia, tengo uno por año. Tengo 50 años, aunque serían 5 años, cada 5 años tengo un lapso, como dice, un intervalo discreto de tiempo para simular. Esa es una de las limitaciones, no lo podemos hacer año a año, ni mes a mes, ni día a día. ¿Okay? Además, todas nuestras estadísticas, la información está guardada es anual. Hay informes mensuales, sí, y eso es un archivo. Pero todo lo que tú tienes de información del yacimiento, de todo eso, está sobre una base anual. Hay otros archivos que tienen información mensual, sí. Pero los archivos oficiales de todo lo que tiene cualquier empresa, son archivos anuales. El resto de backup es información de soporte. La pregunta se puede responder con un simulador. ¿Cómo se debe desarrollar y producir un yacimiento para maximizar el recobro? Conseguir más. ¿Dónde y cuándo perforar los pozos? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo es el mejor tiempo para perforar un pozo en una determinada área? Se puede perforar a diferentes tiempos y hacer las simulaciones respectivas y veo cuál me ayuda más a producir más. ¿Cuál es el mejor esquema de recuperación adicional para el yacimiento? Número de inyectores, inyección por arreglo, por tasa de producción. O sea, ¿cuáles son las condiciones que yo quiera colocar? ¿Cómo y cuándo debe ser implementado el proyecto? ¿Por qué no se está comportando el yacimiento como se había pronosticado? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? ¿Qué cambios puedo hacer? Como le digo, yo puedo en una semana explotar el yacimiento durante 20 años en 6 formas diferentes. Y a la final ver cuál es la que más me rinde. Menos que tenga que invertir menos y consigo más petróleo. Entonces, esa es la idea de la simulación. Que él me haga el trabajo que a mí me tomaría 20 años, hecho en físico, lo puedo hacer virtual y tener opciones para escoger. Que puedo después combinar opciones, otra alternativa. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Esto de simulación se hace ya antes de pasar a la completación del curso? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Balance de materiales y simulación numérica para que sea realista, necesitas información de producción. Por lo tanto, el yacimiento tiene que estar en explotación. Ahora, Por lo menos, que tú puedes hacer una simulación antes de explotar un yacimiento, sí, antes de empezarlo a explotar. Pero ¿cómo lo haces? Utilizando información de yacimientos vecinos de características similares. ¿Qué está funcionando allá? Este tiene la particularidad de esto, que este tiene algo diferente aquí, o que aquí puedo considerar que este se comporta de aquella forma. Entonces veamos bajo esta nueva configuración física que tiene el yacimiento, no sé qué más, ¿qué pasaría? Puedo hacer un simulador que tenga mucho de aquel para tratar de simular esto. ok. Lo puedo hacer en el caso de exploración. Ellos hacen simulaciones es más tipo balance de materiales que simulación numérica. Que tú con la sísmica puedes imaginarte algo de la parte física del yacimiento, pero no tienes el detalle. El detalle que te lo da la historia. En la medida en que tú completes pozos, consigues información de la parte petrofísica. Porque
Si vamos al caso, ya hiciste un exploratorio desde encontró el yacimiento, perfecto. ¿Cuántos datos petrofísicos tiene? Nada más lo del pozo exploratorio. ¿Qué tan grande es el yacimiento? Grande. ¿Qué tan grande es la información que tiene? Un grano de arena en una playa. O un grano de arena en los médanos de Coro. Con eso te digo todo. Esa es la información que tienes cuando tienes un pozo exploratorio o un yacimiento. Muy grande. Entonces, sí se puede hacer simulación y se hace. En la actualidad se hace. Utilizando la información conocida de otra área vecina, sí, donde tú esperes y que se parezca a lo que tú esperes. En la medida que tengas más pozos y comiences a ver, no, las cosas aquí no son igual que allá, pero tú empiezas a ajustar tu modelo, pero tienes un punto de partida. Okay. Hace muchísimos años era mucho más costoso hacerlo, porque no tenía la facilidad que te dan las computadoras actuales, la capacidad que tienen ellos para hacerlo. Pero tú puedes hacer un simulador ahorita que tenga una celda. Dentro de 2 años tienes 2 pozos más, ahora tienes 4, 6 celdas. Y después me tengo otros 2 pozos más. Mi simulador va cambiando a la medida en que voy conociendo más el yacimiento. Lo puedo hacer ahora, hace años no se podía hacer. Claro, ya es más fácil. O sea, la herramienta de informática que tiene, con decirte que los primeros simuladores donde se hicieron los primeros computadores donde se hicieron simuladores eran del tamaño de un edificio. Y ahorita tú puedes tener una canaima como la que tengo yo, y tú puedes hacer una simulación de un yacimiento. Claro. Entonces, esas son las diferencias. Y aparte de eso, en aquello era puro número. Ahora tú puedes tenerlo con gráficos y todo eso. Claro, claro. Yo digo que la canaima, pero realmente la canaima no aguantaría eso. Necesitas ser una computadora, pero muy buena. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el mejor esquema de completación de pozos? En este caso sería selectivo, doble, qué porción de yacimiento proviene de la producción para tener más o menos. Vimos al principio esa gráfica que, bueno, ese yacimiento tiene, por decir, 10 capas. Ok, yo voy a producir primero las 3 de abajo, después me voy a las 3 de arriba. Yo le puedo programar al simulador que haga eso. Y le digo, hazlo después de 3 años, después de o cuando las presiones o los flujos caigan a tanto. Y el simulador automáticamente va a hacer el proceso. Ahora está acordado de que cuáles son los lapsos que tú le has fijado, o sea, los tiempos definidos de cuánto simulación. ¿Cuáles son los parámetros críticos que debe medir la aplicación en el campo? El esquema de recobro que se va a utilizar. ¿Cuál es el esquema de completación? ¿Qué tan sellantes son las fallas? O las barreras de permeabilidad observadas. Cambio de fases. Cambio de fase es que si ahorita tienes una formación muy buena aquí y al lado, pegada a eso, tienes algo que no sirve para nada. Puede ser arena, pero por razones de erosión o lo que sea, quedaron dos pedazos de formación de características muy diferentes una al lado del otro. Eso es un cambio fácil. Entonces, ¿qué es simulación numérica? Es el proceso de inferir el comportamiento de yacimiento a partir del comportamiento de un modelo matemático que lo representa. Se resuelve mediante ecuaciones. Un simulador de yacimiento es un conjunto de programas de computación que mediante algoritmos apropiados resuelve numéricamente las ecuaciones del modelo matemático y obtiene soluciones aproximadas. Como todo es aproximado, la realidad la hacemos nosotros ya después teniendo cuidado con lo que vamos a hacer. ¿Por qué modelar? Me estoy quedando sin tiempo, dice 10 minutos. Es raro. ¿Cómo desarrollar y producir un campo para maximizar el recobro? ¿Sí? ¿Cuántos pozos puedo perforar? ¿Por qué no se está comportando el yacimiento como se ve pronosticado? Ya lo vimos por allá. ¿Cuáles son las condiciones críticas que debo considerar? ¿Cuál es el mejor esquema de completación de pozos? Ya
es el mejor sistema de recuperación adicional. Todo eso es las razones por las cuales se puede. Como te digo, tengo una sola oportunidad para producir bien un yacimiento. Y tengo miles de oportunidades de hacerlo más. Un simulador me puede dar una idea de qué debo hacer para producirlo lo más cercano a lo mejor. No lo mejor, lo más cercano. Porque la realidad a veces me va a llevar a torcer un poquito las cosas, pero es cuando voy a simular hacia el futuro lo que voy a hacer. Okay. Etapa de un estudio de simulación: definición del problema u objetivo, caracterización del yacimiento, selección del modelo de simulación, construcción del modelo, validación y hacer las predicciones. ¿Predicciones qué son? Ok, ¿qué pasa si ahora hago esto? Ah, no funcionó. Bueno, vamos a cambiar a hacer esto. Bueno, vamos a hacer ahora esta cosita. Esto es mejor. Son los escenarios. ¿Qué predicciones voy a hacer? ¿Voy a perforar muchos pozos? ¿No voy a perforar pozos? ¿Voy a reparar todos los pozos que están dañados? No, de los dañados no voy a reparar nada más en los que están aquí. Cosas por decir. ¿De dónde obtenemos la información? PBT, sísmica, registro de pozos, pruebas de pozos. Con eso voy a construir el modelo físico. Los pruebas de pozos son las únicas que pueden darnos datos de la parte dinámica. La PWF, todo eso es importante, pues me habla del movimiento de los fluidos. Las pruebas de presión son importantes por esto. Acuérdense que también son las únicas que me dan información dinámica, promedios. Si yo quiero tener una idea de la buena permeabilidad alrededor de un pozo, me voy a una prueba de presión que se le haya hecho al pozo y me dé un promedio de cuál es la permeabilidad promedio en el área de drenaje de esto. Y ese valor debería estar ahí cuando yo vaya a simular. Porque esa es la realidad que tiene el pozo, no lo que me haya dicho el estudio de los integrados. Incertidumbre, cantidad y calidad de datos. ¿Qué tan buenos son los datos de producción? ¿Qué tan buenos son los datos PBT? ¿Cuántos PBT tenemos? Las matemáticas que se van a utilizar. ¿Cómo este pedazo de yacimiento lo voy a meter en dos celdas sobre todo la información, las características particulares de cada uno? ¿Cómo hacer esos escalamientos? Las características geológicas. ¿Cómo representarlas bien en el modelo? Porque no es cuestión de hacer un estudio y tener el modelo de todos los mapas. Es que cuando lo lleva al modelo, tiene que estar bien representado. Porque no es simplemente copiar y pegar. No funciona así. Tiene sus trabajos. A veces tengo que reducir lo que es en el yacimiento, 1 kilómetro, a un espacio entre dos bloques. Bueno, ¿qué características le voy a dar? Si en ese kilómetro hay por lo menos 10 características diferentes, ¿cuál es la que voy a utilizar? ¿O cómo voy a sacar el promedio que voy a utilizar? Esas son de las partes de escalamiento que hay que tener en cuenta. Para que lo que sucede allí sea representativo de lo que en realidad sucede en el yacimiento. Fuentes de incertidumbre, los valores tienen que estar asociados a esta incertidumbre, porque todo lo que vamos a hacer es imaginación. Yo voy a tratar de que el modelo esté lo más cercano a la realidad y luego lo suelto. Pero cuando lo suelte tengo que tener alguna herramienta que me diga, no, si esto va bien. Entonces tengo que tener un rango de incertidumbre. Ok, voy a aceptar esto en un 80% de probabilidad de que sí sea cierto, un 60%. Depende de los datos que tenga. Si me voy hacia una zona de la que no tengo información, doctor, las probabilidades ahí son bastante aleatorias. Me voy hacia una zona donde tengo información de pozo, tengo mejor calidad. Claro,
la certidumbre de lo que pueda conseguir ahí es mucho mejor. Algunas veces se le pide a los modelos pronósticos que van más allá de la certitud de los datos de campo que tenemos. O sea, no tengo poca información, le estoy diciendo que me diga el 100% de eficiencia. ¿Qué carajo vamos a hacer? No puedo. Es imposible. Okay. Entonces, como ven, es una gran herramienta, pero no es la herramienta perfecta. La perfección se la damos nosotros, que somos imperfectos. Así, tratando de tener la mayor seguridad que la información que estamos tratando de dar es lo más cercano a la realidad que el yacimiento puede tener en este momento. Entonces, es una, aparte de eso, ¿no? Al que lo quiera hacer, ser experto en lo que es el manejo de la parte de simulación es una carrera dentro de ingeniería de petróleo. El ingeniero de petróleo es el ingeniero de simulación, pero no cualquier ingeniero de petróleo es ingeniero de simulación. Tienen que conocer y saber manejar los modelos, los programas y entender todo lo que pasa. Hay que estudiar, como para todo. Pero tú te puedes convertir en un especialista en simulación. Es más, tú te puedes convertir en un especialista simplemente en escalamiento de las propiedades. Un especialista en hacer eso allí. Construir esa estructura en simulación. Sí, profe. Bueno, todo lo que usted nos ha dado son datos que necesitamos para hacer la simulación. Sí, todo lo que es la parte de producción, presiones, las presiones son importantísimas. Las presiones son importantes porque los elementos básicos para todo lo que va a hacer el simulador es producción y presión. Todas las decisiones van a ser en función de tasas de producción, presiones de yacimiento, presión de fondo fluyente. ¿Ok? Entonces, son dos datos críticos en lo que se refiere al manejo de simulación. Los datos PBT también lo son. O sea, el PBT que se vaya a utilizar o los PBT que se van a utilizar para ese yacimiento tienen que responder a la información de producción de ese yacimiento. Okay. Rangel entró muy tarde. Pero bueno. Entonces, el semestre que viene, si la electiva es simulación de yacimiento, hablaremos un poco más detalle. Sobre todo de lo que es el modelo estático de yacimiento, que es la base para comenzar a construir el modelo. Porque eso que está allí es la representación física del modelo estático. Pero condensado en muchas cosas. Bueno, profe, muchas gracias. Eso es un mundo, pero como mundo hay muchas cosas que aprender ahí. No es difícil dedicación, todo es dedicación. Lo difícil lo hizo Dios. Nosotros lo que tenemos que ser aplicados. Claro, profe. Bueno, en un minuto me va a sacar el programa, así que mejor me salgo yo. Buenas